Muy bien, el día de hoy vamos a considerar el tema ecuaciones cuadráticas. Y para ello vamos a iniciar considerando esta pregunta. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y a es un número diferente de 0. Se muestran a continuación algunos ejemplos de ecuaciones cuadráticas. X al cuadrado menos 9 igual a 0. X al cuadrado menos x menos 12 igual a 0. 2x al cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Estos son algunos ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Vemos que la característica particular es que el exponente de la variable es 2. Por esa razón, les denominamos ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. A continuación, vamos a tomar en consideración que existen diferentes métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. Los métodos que vamos a mencionar son los siguientes. Método de factorización. Para realizar este método, la ecuación cuadrática debe estar igualada a 0. Luego expresar el lado de la ecuación, que no es 0, como un producto de factores. Finalmente se iguala a 0 cada factor y se despeja para la variable. Ejemplo 1. Tenemos la ecuación x al cuadrado menos 4x igual a 0. Acá reescribimos la ecuación x al cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Como en este caso nos referimos al método de factorización, vemos que una de las condiciones es que debe estar igualada a 0. Esta ya está igualada a 0, por lo tanto no es necesario realizar ningún paso previo. A continuación, extraemos el factor común de los dos términos del lado izquierdo. En este caso, el factor común es x. Este factor común, recordando un poco los casos de factorización, hablando del factor común, extraemos este factor común, lo escribimos, abrimos paréntesis y luego realizamos la división de cada uno de estos monomios, que serían x al cuadrado, lo vamos a dividir entre x. Al realizar esa división, el resultado es x, que es la x que aparece al principio dentro del paréntesis. Luego escribimos el signo, menos. Ahora dividimos el monomio 4x entre x y al dividirlo, pues obtenemos 4. La x se cancela, cerramos el paréntesis y nuevamente igualamos a 0. A continuación, vamos a igualar a 0 cada uno de los factores. Se dan cuenta que en el lado izquierdo nos han quedado dos factores, que son x y x menos 4. Igualamos a 0 el primer término, que en este caso sería x, y nos queda x igual a 0. Igualamos a 0 el segundo factor, que en este caso es x menos 4. Despejamos, como nos dice en la instrucción al principio, despejamos la variable. Entonces, en este caso, aplicamos el inverso aditivo y por lo tanto vamos a obtener lo siguiente, que vamos a tener dos soluciones. x1, que fue la primera que despejamos, es igual a 0 y x2 igual a 4. Es decir, ese menos 4 que está ahí, aplicamos el inverso aditivo o como generalmente lo decimos, pasa del otro lado con signo contrario y en este caso tenemos x2 igual a 4. Las dos soluciones o las dos raíces de esta ecuación cuadrática son 0 y 4. Ahora vamos a considerar otro ejemplo del método de factorización. El ejemplo 2 nos presenta esta ecuación. X al cuadrado menos 4x igual a 12. Leímos en la instrucción que en primer lugar esta debe ser igualada a 0. Por lo tanto, el primer paso que vamos a realizar es transponer el término 12, que está del lado derecho de la igualdad, hacia el lado izquierdo e igualar a 0 la ecuación. Ahora ya está igualada a 0. Ahora realizamos lo siguiente. Abrimos dos pares de paréntesis, siempre igualando a 0. Luego, en cada uno de estos
paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada del primer término, que es x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado, pues, es x. Ahora vamos a escribir los signos. Para escribir los signos en cada uno de estos paréntesis, vamos a hacer lo siguiente. En el primer paréntesis vamos a escribir el signo que contiene el segundo término, es decir, menos. Y para el segundo paréntesis vamos a multiplicar el signo que tienen el segundo término y el tercer término, y este vamos a colocar en este paréntesis. En este caso tendríamos menos en el primer paréntesis, y menos por menos es más, que sería entonces el signo que corresponde al segundo paréntesis. Así nos quedaría. ¿Qué hay que hacer a continuación? Ahora lo que debemos hacer es encontrar un par de números que cumplan las siguientes condiciones. Que al multiplicarse, el resultado sea 12. Y que en este caso, al restarse, el resultado sea 4. En este caso, vamos a decir que es una resta porque si se dan cuenta, los signos que hemos obtenido dentro de los paréntesis son contrarios. Entonces, en este caso, la condición es que deban restarse. ¿Qué números cumplen esa condición? Bueno, números que cumplan la condición de que al multiplicarse el resultado sea 12 podrían ser 12 y 1. Pero al restarse, el resultado es 11. Podríamos pensar, por ejemplo, en 6 y 2. 6 por 2 son 12. Pero al restarlos, el resultado es 4. Entonces, en este caso, encontramos que esta sería la pareja correspondiente para la solución de este caso. Entonces, tenemos x menos 6 y x más 2. Estos son los dos factores. Pero como lo que queremos es resolver la ecuación, debemos igualar cada factor a 0. De esta manera. X menos 6 igual a 0 y x más 2 igual a 0. A continuación, despejar la variable en cada uno de los factores. Entonces, nos quedan estas soluciones. X1 igual a 6, como dijimos, aplicamos el inverso aditivo o lo transponemos cambiando de signo el número. Y en este caso nos queda X1 igual a 6 y X2 igual a menos 2. Las dos soluciones, las dos raíces de esta ecuación cuadrática son 6 y menos 2. Y para este caso, o el método de factorización, vamos a considerar un tercer ejemplo. En este ejemplo 3, encontramos la ecuación 12x al cuadrado menos 17x más 6 igual a 0. En este caso, lo que vamos a hacer como primer paso, ya que la ecuación ya está igualada a 0, entonces vamos a enfocarnos en el coeficiente que está antecediendo a la variable x al cuadrado. Nos damos cuenta que es 12. Entonces vamos a considerar este número, el 12, y vamos a multiplicar el primer término y el tercer término de la ecuación por este número. Por eso vemos acá que aparece 12 multiplicando a 12x al cuadrado y 12 multiplicando a 6. Vemos que el término del centro queda de la misma manera, no hay ninguna modificación. Bueno, pues realizamos la multiplicación y tenemos que 12 por 12 son 144, x al cuadrado, y 12 por 6 son 72. Nos queda la ecuación 144x al cuadrado menos 17x más 72 igual a 0. Ahora vamos a considerar el procedimiento que realizamos en el ejemplo anterior. Abrimos dos pares de paréntesis, siempre igualando a 0. En cada paréntesis, la raíz cuadrada del primer término. En este caso, la raíz cuadrada de 144x al cuadrado es 12x. Una vez más, los signos, ¿verdad? En el primer paréntesis, el signo del segundo término, y en el segundo paréntesis, el producto de los signos del segundo y el tercer término. En este caso sería menos por más, es menos. Entonces, vamos a considerar que en este caso va a tener signo menos en ambos paréntesis. Entonces, nos queda de esta manera. A continuación, debo encontrar dos números
que al multiplicarse me den como resultado 72. Pero como en este caso los signos que nos han quedado en los paréntesis son iguales, vamos a decir que estos dos números ahora al sumarse, el resultado sea 17. Entonces lo vamos a ver acá. Tenemos que los números que cumplen esta condición son 8 y 9. 8 por 9 son 72 y 8 más 9 son 17. Cumple exactamente la condición. Y tenemos entonces estos dos factores, 12x menos 8 y 12x menos 9. El siguiente paso es, en este caso no vamos directamente a igualar a 0 porque recordarán que al principio hicimos una alteración de la ecuación original. Multiplicamos por 2. Entonces, para que esa alteración no nos dé un resultado equivocado, debemos realizar algunos procedimientos previos a igualar a 0 los factores, que en este caso sería factorizar por medio del factor común cada uno de los factores que hemos obtenido. En este caso, el factor común entre 12 y 8 es 4. Lo colocamos fuera del paréntesis, luego dividimos 12x entre 4 y obtenemos como resultado 3x. Escribimos el signo menos, dividimos 8 entre 4, el resultado es 2. Por eso tenemos en este caso este resultado en el paréntesis. Luego, entre 12 y 9, el factor común es 3. Dividimos 12x entre 3 y obtenemos 4x. Escribimos el signo. Dividimos 9 entre 3, el resultado es 3. Entonces nos queda de esta manera. Como anteriormente habíamos multiplicado por 12, ahora vamos a dividir entre 12 para que pues no queden alterados los valores. Pero como sabemos que 12 es el producto de 3 por 4, que son los mismos valores que tenemos fuera de los paréntesis en el numerador, entonces pues lo que sucede es que se cancelan. Se cancela el 3, se cancela el 4. Acá vamos a continuar. Como lo vemos, se han cancelado. Tenemos el mismo valor, 4 dividido entre 4 da 1 y 3 dividido entre 3 da 1. Se cancelan y nos quedan estos factores. 3x menos 2 y 4x menos 3 igual a 0. Estos factores sí, vamos a igualarlos a 0. Tenemos 3x menos 2 igual a 0. Hacemos el despeje de una vez de la variable y nos queda 3x igual a 2, transponiendo el término menos 2 y cambiándole su signo. Luego, el 3 que está acompañando la x o que la está multiplicando, pues aplicando el inverso multiplicativo, pasa a dividir, como nosotros decimos, y queda entonces como resultado x igual a 2/3. Ahora, realizamos el mismo procedimiento con el segundo factor, que es 4x menos 3, igual a 0. Transponemos el término menos 3, nos queda 4x igual a 3. Transponemos el producto de los valores 4x, en este caso el 4, lo vamos a pasar a dividir, nos queda 3/4. X igual a 3/4. Finalmente, entonces, en conclusión, tendríamos que las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática que teníamos al principio son x1 igual a 2/3 y x2 igual a 3/4. Pues acá quedan las soluciones de esta ecuación. Y de esta manera, pues ya hemos visto lo que son los ejemplos del método de factorización. Ahora vamos a considerar un siguiente método para resolver ecuaciones cuadráticas. El método de la raíz cuadrada. Este método requiere el uso de la propiedad que se menciona a continuación. Propiedad de la raíz cuadrada. Para cualquier número real k, la ecuación x al cuadrado igual a k es equivalente a x igual a más menos la raíz cuadrada de k. Ese más y menos implica que los números que cumplen la condición de ser la raíz de k pueden ser, en este caso, dos números positivos y dos números negativos. Continuamos y vamos a ver el ejemplo 1. En el ejemplo 1 encontramos la ecuación x al cuadrado menos 9
igual a 0. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es que voy a transponer el término menos 9, aplicar el inverso aditivo, que en este caso sería sumarle 9. Y si lo hago, en este caso tendríamos que estoy sumando 9 en ambos lados, del lado izquierdo se cancelan, me queda solamente este resultado, x al cuadrado igual a 9. Ahora, para poder encontrar la solución, debo aplicar la raíz cuadrada en ambos lados. Del lado izquierdo, la raíz cuadrada lo que hace es anular el exponente 2, y del lado derecho nos queda más o menos la raíz cuadrada de 9, que sabemos que es 3. Entonces va a tener dos soluciones. X1 va a ser más 3 y X2 menos 3. Porque es evidente que si yo multiplico 3 por 3, siendo estos dos positivos, el resultado va a ser 9 positivo. Pero también si multiplico menos 3 por menos 3, el resultado va a ser 9 positivo. Por esa razón es que existe este signo más menos, porque ambos me van a dar el mismo resultado si se multiplican por sí mismos, que en este caso es lo que me da la solución de esta raíz cuadrada. Bueno, entonces las raíces o las soluciones de la ecuación x al cuadrado menos 9 igual a 0 son más 3 y menos 3. Y acá está remarcada la solución. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más acerca del método de la raíz cuadrada. La ecuación que tenemos es 2x al cuadrado menos 1 igual a 0. Para resolver esta ecuación, nuevamente iniciamos transponiendo el término menos 1 o aplicando el inverso aditivo. En este caso sería el inverso, es un número que tiene igual valor absoluto, pero signo contrario. En este caso, el inverso aditivo de menos 1 es más 1. Se agrega en el miembro izquierdo de la ecuación y en el miembro derecho de la ecuación para que ésta no sea alterada. Del lado izquierdo pues se anulan menos 1 y más 1, y del lado derecho 0 más 1 me da 1, quedando este resultado, 2x al cuadrado igual a 1. Luego el inverso multiplicativo, que es la división. Divido entre el mismo coeficiente que está acompañando a x al cuadrado, como es 2, divido entre 2. Si puede ser cualquier otro número, ese número es el que voy a utilizar para dividir. Divido y entonces tengo que se cancelan y me queda x al cuadrado igual a 1/2. Esta entonces va a ser la solución hasta este punto, x al cuadrado igual a 1. Pero como tengo todavía el exponente 2, para poder anularlo, voy a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados y me queda que del lado izquierdo se anula el exponente 2 y del lado derecho me queda más menos la raíz cuadrada de 1/2. Esto quiere decir que voy a tener una raíz positiva, que es 1 sobre la raíz de 2, porque la raíz cuadrada de 1 es 1, y dejo la raíz cuadrada de 2, y menos 1 sobre la raíz de 2, que sería la segunda solución. Ambas van a ser las soluciones de esta ecuación cuadrática. Ahora avanzamos y vamos a considerar otro método de solución de ecuaciones cuadráticas. Completación de cuadrado. Acá, completando el cuadrado, vamos a ver qué es lo que implica. Dice, completar el cuadrado conlleva hallar el tercer término de un trinomio cuadrado perfecto cuando conocemos los primeros dos. Esto es, trinomios de la forma x al cuadrado más bx más un término que no se está proponiendo. En este caso se llaman en algunos casos ecuaciones cuadráticas incompletas y las vamos a completar para formar un trinomio cuadrado perfecto. Regla para hallar el último término de x al cuadrado más bx más este término desconocido.
El último término de un trinomio cuadrado perfecto con a igual a 1 es el cuadrado de la mitad del coeficiente del término del medio. Esto es, el trinomio cuadrado perfecto, cuyos dos primeros términos son x cuadrado más bx, es x al cuadrado más bx más b dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Podemos darnos cuenta que esta b que hemos colocado no es otra cosa que el coeficiente del segundo término. Se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, y esto ya nos va a permitir completar un trinomio que es cuadrado y es perfecto. Al completar el cuadrado, queremos una ecuación equivalente que tenga un trinomio cuadrado perfecto a un lado. Para obtener la ecuación equivalente, el número que completa el cuadrado debe sumarse a ambos lados de la ecuación. Esto, como ya lo hemos mencionado anteriormente en los ejemplos que resolvimos, cada procedimiento que se realice en uno de los miembros de la ecuación debe realizarse también en el otro término, en el otro miembro de la ecuación, para que ésta no sea alterada. Ahora vamos a ver un ejemplo. La ecuación que se nos propone es x al cuadrado menos 4x igual a 0. Se dan cuenta que el tercer término no aparece. Y lo vamos a resolver a través del método de completación de cuadrado. ¿Qué es lo que debemos hacer en primera instancia? Debemos considerar que la ecuación está igualada a 0. Entonces vamos a agregar el tercer término, que dijimos que es el coeficiente, o sea, el número que está acompañando al segundo término de la ecuación, que en este caso el segundo término es 4x. ¿Cuál es su coeficiente? 4. Entonces, el tercer término que yo voy a agregar va a ser ese coeficiente, que es 4, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a agregar en ambos lados de la ecuación. Por eso los he colocado en rojo para que ustedes puedan darse cuenta que esto es lo que estoy agregando. Luego, pues realizo la operación correspondiente. 4 dividido entre 2 es 2 y al elevarlo al cuadrado me da 4. Dejándome como resultado x al cuadrado menos 4x más 4 igual a 4. Ahora, el término o el miembro de la izquierda es un trinomio cuadrado perfecto. Lo puedo factorizar. La forma de factorizar un trinomio cuadrado perfecto, solo para que recordemos este método de factorización, es la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término con el signo, o sea, separados por el signo del segundo término, esto entre paréntesis y elevado al cuadrado. Por eso tenemos acá x menos 2, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 4 es 2, el signo del segundo término es menos, coloco menos, encierro entre paréntesis y elevo al cuadrado. Igual a 4, el 4 que habíamos obtenido anteriormente. Pero como lo que queremos es resolver la ecuación, ahora vamos a aplicar el procedimiento que realizamos en el ejemplo anterior o en el caso anterior, que es de la raíz cuadrada. Para eliminar este exponente 2, vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados. En el lado izquierdo lo que va a ocurrir es que se va a anular el exponente 2. Y en el lado derecho lo que vamos a obtener es la raíz cuadrada de este número, que es 4. Siempre considerando que le vamos a colocar el signo más menos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es despejar la variable x. Este número o el término menos 2 lo voy a transponer. Le voy a aplicar el inverso aditivo, que es, dijimos que es un número que tiene el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Como el número es menos 2, su inverso es más 2. Y lo voy a agregar en el miembro de la izquierda y en el miembro de la derecha de la ecuación. En el lado izquierdo lo que va a ocurrir es que se van a anular. Menos 2 más 2 es 0. Y en el lado derecho pues nos va a quedar esta expresión. Entonces me queda x es igual a más menos 2 más 2. Lo cual me va a generar dos raíces de la ecuación. x1 va a ser, si tomamos el signo positivo, más 2 más 2. Y esto me va a dar 4. Y la segunda solución sería, si tomo el signo negativo, menos 2 más 2, y esto me va a dar 0.
Por lo tanto, las soluciones o raíces de esta ecuación cuadrática son x1 igual a 4 y x2 igual a 0. Y ahora vamos a considerar el siguiente método para resolver ecuaciones cuadráticas, que es la fórmula cuadrática. También es conocida como la fórmula general. La solución de una ecuación ax al cuadrado más bx más c con a diferente de 0 está dada por la fórmula cuadrática que tenemos acá. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y todo esto dividido entre 2a. Es una ecuación bastante conocida. Y finalmente nos dice la expresión b al cuadrado menos 4ac, que es conocida como el discriminante, determina el número y el tipo de soluciones que va a tener la ecuación. La tabla que se muestra a continuación nos da la información del número de soluciones y el tipo de solución de acuerdo con el valor del discriminante. En esta tabla encontramos que para el valor de b al cuadrado menos 4ac, si este valor es positivo, vamos a obtener dos soluciones reales. Como en los ejemplos anteriores, se han dado cuenta que hemos obtenido x1 y x2. A esto se refiere, son dos soluciones reales. Pero si el valor que obtengamos de b al cuadrado menos 4ac es 0, es decir, lo que quede dentro de la raíz es 0, pues la raíz cuadrada de 0 es 0, solo nos van a quedar los valores que están fuera de la raíz, por lo tanto solo se va a obtener una solución real. Y si el valor que quedara dentro de la raíz fuese negativo, pues vamos a tener dos soluciones imaginarias. Es decir, en los números reales no va a tener solución porque no existen raíces cuadradas de números negativos. Pero sí lo va a haber en los números imaginarios. Vamos a tener dos soluciones imaginarias. Ejemplo 1. Tenemos la ecuación 6x al cuadrado más 7x menos 3 igual a 0. Tenemos los coeficientes para esta ecuación. El coeficiente del primer término, que vamos a llamar A, es 6. El coeficiente del segundo término, que vamos a denominar B, es 7. Y el tercer término es un término constante que es menos 3, igual a 0. Bueno, ya que hemos determinado los valores de A, B y C, los vamos a sustituir en la ecuación que ya hemos visto anteriormente. La ecuación nos dice menos b, entonces voy a colocar menos 7, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, en este caso el valor de b es 7, entonces escribo 7 al cuadrado, menos 4. Ese 4 es parte de la ecuación, por eso siempre lo vamos a tener que considerar ahí. Los que son variables, en este caso van a cambiar, son los que van dentro de estos paréntesis, porque dice menos 4ac. El valor de a es 6 y el valor de c es menos 3, por eso quedan acá. Y luego todo esto dividido entre el valor de 2 veces el valor de a. Como a es 6, sería 2 por 6. Realizo las operaciones correspondientes. Entonces copio menos 7 más menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 49. 4 por 6 es 24 y 24 por 3 es 72 y menos por menos es más. Por eso me queda 49 más 72. Todo esto dividido entre el producto de 2 por 6, que es 12. Todavía puedo realizar algo más. Voy a sumar esas dos cantidades que están dentro de la raíz. Y 49 más 72 es 121. Entonces me queda así. Menos 7 más menos la raíz cuadrada de 121 dividido entre 12. Voy a continuar de este lado y voy a buscar o calcular la raíz cuadrada de 121. Sabemos que es una raíz bastante conocida. En este caso es 11. Entonces me queda la ecuación x es igual a menos 7 más menos 11 dividido entre 12. A partir de acá me doy cuenta que tengo, pues voy a obtener dos soluciones. x1 va a ser, si considero el signo positivo de la expresión más menos 11, entonces tendría menos 7 más 11 dividido entre 12. Menos 7 más 11, en este caso es 4 dividido entre 12. Simplificando la fracción, tendría 1/3. Ahora voy a utilizar el signo negativo. Menos 7 menos 11 dividido entre 12.
Menos 7 menos 11 es menos 18. Y esto me va a dar menos 18 doceavos. Simplificando esta fracción me va a dar menos 3 medios. Finalmente voy a darme cuenta que las raíces o soluciones de esta ecuación cuadrática son x1 igual a 1/3, x2 igual a menos 3 medios. Y de esta manera queda resuelta la ecuación. Y de esta forma finalizamos la solución de las ecuaciones cuadráticas.